Esta mañana quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón ya desde el inicio de semana y lo he titulado la sujeción. Yo no sé si antes has escuchado esta palabra, la sujeción, pero es un principio poderoso que quiero que podamos aprender esta mañana. Hay 3 sinónimos de sujeción que llamaron mi atención poderosamente: unión, dependencia y obediencia. Y vamos a estudiar estos tres principios, características de la sujeción muy importantes. Miren, cuando hablamos de sujeción, básicamente hablamos de orden, de vivir bajo un orden, vivir bajo autoridad de parte de Dios. La vida hoy en día muchas veces camina en el caos. Y hoy, como lo vivimos, todo está en caos. La gente no puede salir a trabajar, es caos. Y a veces no solamente el caos externo, sino que también existe un caos interno que necesita tener un orden. Y ese orden viene bajo el proceso de la sujeción. Y quiero que veamos esta mañana una historia donde grafica este proceso de la sujeción de manera muy particular. Vamos a leer en Lucas capítulo 7, verso 3 al 10. Lucas 7 del verso 3 al 10. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta historia es una historia muy hermosa acerca de un centurión. ¿Y quién era un centurión? Un centurión era una autoridad, era alguien que era responsable de una centuria, o sea, de 100 soldados. Era una milicia romana de 100 personas, donde él como centurión era responsable administrativamente y daba directivas, órdenes a esta gente. Y por eso que el centurión grafica muy bien el término de sujeción bajo una autoridad. Y él lo reconoce en Jesucristo, porque él mismo se pone a la orden de Jesús para que pueda recibir bendición de parte de él. Porque si uno quiere recibir bendición de alguien, tiene que estar debajo de alguien. Y él mismo se pone a la orden de Jesús y le dice: yo sé que tú tienes poder. Eso es lo que le está diciendo el centurión: yo sé que tú mandas y te obedecen. Así que por favor, manda que mi siervo sea sano y será sano. El centurión está reconociendo el poder y la autoridad de Dios y un romano se está poniendo bajo las órdenes de un judío, de Jesucristo. Se está poniendo bajo las órdenes de él y dice: tú manda y mi siervo será sano. Por eso en el verso 9 dice: al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Jesús, podemos ver aquí que obra en bendición para el centurión y sana a su empleado, a su siervo. Y esto nos grafica algo muy puntual. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios y nos sujetamos a la autoridad de Dios, nos pegamos a la autoridad de Dios, entonces las cosas comienzan a ocurrir. Si el centurión no se hubiese sujetado, no se hubiese puesto bajo la orden de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, no hubiera ocurrido ese milagro en su vida. Necesitamos ponernos bajo la autoridad de Dios para que las cosas comiencen a ocurrir en nuestra vida. Por eso esta mañana queremos entrar a esa autoridad de Dios. Entonces hay 3 cosas que caracterizan a la sujeción. 3 puntos que en esta mañana quiero desarrollar contigo, que te puedan llevar a vivir una vida en sujeción a Dios, en bendición.
Amén. Así que el primer punto, la primera característica innata propia del principio de la sujeción es la unidad. No podemos hablar de sujeción sin hablar de unidad. Perdón. Unidad. Debemos unirnos a Dios. Cuando hablamos de unidad es vivir una vida unido al corazón de Dios. Tener una misma visión con Dios. Compartir la visión que Dios tiene. Esa es la visión que yo tengo. En un mismo sentir en Dios. Y la unidad se desarrolla en la intimidad. No hay unidad sin intimidad. Y alguien que grafica esto de manera hermosa es David, el rey David. David desde que era muy joven, aún en su trabajo, cuidando a las ovejas, pastoreando. Ese era su trabajo, ser un pastor de ovejas. Él tenía tiempos de intimidad con Dios. Y después de ese tiempo de intimidad, de vivir en una vida de unidad con el corazón de Dios, Dios lo llama para que él sea el próximo rey de Israel y Dios lo promueve, porque la promoción viene de la unidad, la bendición viene cuando hay un corazón que está unido, que está sujeto a Dios. La unidad es estar sujeto a Dios y esa unidad es vivir una vida de intimidad, cercana, completa con Dios. Por eso viene la promoción a David y por eso que Dios lo llama, este es un hombre conforme a mi corazón. Ese es un hombre que está su corazón unido con el mío. Otro ejemplo claro de unidad es el mismo Jesús. Vimos cómo Jesús sanaba enfermos, paralíticos, liberaba endemoniados, sanaba todo tipo de enfermedad. Había un despliegue de poder a través de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús mismo en Juan 10:30 dice, mi Padre y yo somos uno. Jesús mismo está reconociendo el poder que existe cuando hay unidad, cuando hay sujeción, cuando hay apego, cuando vivimos unidos en un mismo sentir con Dios. Cuando estás unido al corazón de Dios, hay despliegue y el poder de Dios se desata de manera gloriosa en la vida. No solamente para ti, sino también para los que te rodean. Por eso es importante vivir en unidad con el corazón de Dios. Esta mañana la pregunta sería, ¿estás unido a la visión de Dios? ¿Estás unido a su corazón? ¿Tienes el mismo sentir de Dios en tu corazón? ¿Tienes esa intimidad con Dios? Yo siempre digo que la oración, leer la palabra de Dios, no tiene que ser un evento. Para desarrollar intimidad, obviamente, necesitas pasar tiempo. ¿Estás pasando tiempo suficiente con Dios? Jesús mismo, de madrugada, en la tarde, en la noche, pasaba tiempo con Dios porque Él sabía que el secreto para tener un despliegue de poder era la unidad. Vivir unido al corazón de Dios. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Necesitas vivir unido, sujeto al corazón de Dios. Por eso la primera característica que vemos esta mañana con respecto a la sujeción, de vivir una vida sujeto a Dios, bajo la autoridad de Dios, es estar unido a Dios. La segunda característica que quiero que veamos esta mañana acerca de este principio de la sujeción es la dependencia. La sujeción no existe si no hay dependencia. Dependencia es reconocer que tú tienes limitaciones, reconocer que tú no tienes todo bajo control, sino que hay cosas que no vas a poder controlar definitivamente. La gente hoy, por ejemplo, no puede controlar el tema del coronavirus, por ejemplo. Hay gente que puede ponerte la mascarilla, puedes ponerte los guantes y la gente dice, aún he tomado las medidas, lavé las frutas, lavé las verduras y todo, pero aún así me contagié. Obviamente porque hay limitaciones, pero tenemos a un Dios que no tiene limitaciones. Tenemos a un Dios que es ilimitado en su poder. Y tú y yo necesitamos ponernos bajo la dependencia, bajo la cobertura de Dios. Necesitamos ir y decir, Dios, dependo de ti. Mi vida depende de ti, mi familia depende de ti. Como dice Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y es Dios mismo diciéndote, no temas, yo te voy a ayudar, pero depende de mí.
Y por eso dice, yo soy el Señor tu Dios. Hay mucha gente que quiere a Dios como su Salvador, pero no lo quiere como su autoridad, como su Señor. Por eso este pasaje es hermoso, porque dice Isaías 41:13, yo soy, no dice el Salvador tu Dios, dice yo soy el Señor tu Dios. Dios necesita ser tu Señor, tu autoridad, para que Él pueda ayudarte, para que Él pueda socorrerte. Si tú no estás bajo la autoridad de Dios, Él no puede ayudarte. Él no puede venir a tu vida con libertad. Y esto es muy claro, hermanos. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, si los que son padres me van a entender claramente, yo puedo tener autoridad sobre mi hijo y puedo bendecirlo libremente, comprarle, regalarle, abrirle puertas, ayudarlo en libertad, porque es mi hijo y él está sujeto y depende de mí. Y yo como padre tengo esa autoridad y esa responsabilidad también de que él depende de mí, así que yo lo tengo que sustentar, porque es mi hijo. Pero al hijo del vecino, alguien que no vive bajo mi autoridad, sino bajo otra autoridad, que no es la mía, yo no tengo libertad para actuar sobre su vida. Y es lo mismo con Dios. Si tú no estás bajo la autoridad de Dios, si tú no estás bajo la dependencia de Él, si tú no lo reconoces a Él como tu Padre, como tu Señor, como el que manda en tu vida, Él no puede tener libertad sobre tu vida. Tú necesitas abrirle tu corazón y entregarle tu corazón y decirle, yo quiero que tú seas mi Padre, mi autoridad, yo quiero depender de ti. Pero si tú eres el Señor de tu vida, si tú eres el que manda en tu vida, quien dice qué cosas se hacen en tu vida, y no Dios, entonces vas a vivir en tu propia bendición. Vas a vivir en tu propia prosperidad. Y eso es lo que muchos tienen hoy. Y dicen, no, yo soy bendecido. Ok, estás en tu propia bendición, pero no en la bendición que viene de vivir bajo la autoridad y dependencia y sujeción de Dios. Por eso es importante que uno tiene que vivir siendo consciente de qué autoridad es la que está sobre nosotros. Y hay bendición cuando uno depende de Dios. Y depender de Dios exactamente es eso. Es vivir por fe. Muchas veces no vas a verlo, pero tienes que creerlo. Y tienes que tomar pasos de fe y no desmayar en ello y seguir hacia adelante. Sabiendo que tu vida no depende de lo que tus ojos ven, sino de lo que Dios va a hacer en bendición para ti, para los tuyos. Y vivir una dependencia de Dios es eso, ponerte a orden de Él y hacer lo que Él diga que tengas que hacer. Ir a donde tengas que ir y no seguir viviendo bajo lo que tu propia prudencia o inteligencia dice que tengas que hacer. Porque yo estoy seguro que tu propia inteligencia, que tu propia sabiduría hoy en tu vida te ha dado de repente riquezas o cosas, pero no te ha dado paz. Porque la paz viene de la bendición de Dios. Amado, vivir bajo nuestra prudencia y nuestra inteligencia tiene limitaciones. Pero vivir bajo la sabiduría de Dios, bajo la dependencia de Dios, bajo el consejo de Dios, no tiene límites. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios 3:20, dice la palabra de Dios. Porque poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más grande de lo que le pedimos o nos imaginamos por el poder que actúa en nosotros. Y esa es la fe de depender de un Dios que de repente en tus ojos no ven, pero lo sientes, lo experimentas y crees en Él. Necesitas entrar bajo la autoridad de Dios, del Padre Eterno. Proverbios capítulo 3, verso 5, verso 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Una muestra clara, amado, amada, amiga, amigo, que tú no estás viviendo en dependencia de Dios es que vives una vida estresada, angustiada, atemorizada. Tú puedes decir de la boca para afuera, yo creo en Dios, yo confío en Dios, mi vida depende de Dios. Pero adentro dices, ay, ¿cómo voy a comer? Ahora, ¿cómo voy a hacer? Se me acaban los ahorros.
¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de mi vida? Amado, eso no es depender de Dios. Eso es seguir dependiendo de ti, de tus fuerzas, de lo que tus ojos ven. Depender de Dios es reconocerlo en tus caminos y saber que Él va a allanar tu vereda. Que Él va a abrir las puertas y decir, yo no sé cómo, pero yo sé que Dios me va a sostener. Pero no de aquí para afuera, de aquí adentro en el corazón. Porque recuerda, Dios pesa las intenciones del corazón. Y tu boca tiene que hablar honestamente lo que tu corazón siente. Y lo que necesitamos es que la fe, que tu dependencia de Dios sea real, para que tú puedas ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. El temor, la angustia está servido en la mesa, pero no es un plato que tú y yo debemos comer. Nosotros debemos beber y comer de lo que Dios nos sirve. Y eso es fe, esperanza, porque Dios nunca duerme y Dios guarda y endereza los caminos de sus hijos. Y Dios no deja que sus hijos sean avergonzados. He repetido una palabra común en estas frases, hijos. Y los hijos tienen un padre. Y los hijos dependen de un padre. Entonces, por esto es importante tener claro este punto. Sin dependencia no va a haber bendición. Necesitas entrar en una vida de dependencia bajo la autoridad de Dios. Debes dejar de vivir bajo tu propia prudencia ahora mismo y comenzar a disfrutar una vida teniendo un Padre que te sustenta, que te cuida. Necesitas vivir dependiendo de Dios, y este Dios maravilloso que tengo y que tú también puedes tener y de repente ya lo tienes, te va a cuidar, te va a sostener. Amén. El tercer punto de la sujeción, un punto importantísimo que complementa la unidad, la dependencia de este principio de la sujeción, es la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. Cuando tú obedeces, tienes bendición. Así de simple. Este punto de la obediencia es la clave. Es esencial ponerlo en práctica en tu vida ahora mismo. Mira, la obediencia hace que ocurra algo. Cuando uno obedece, reconoce. Cuando uno obedece a alguien, lo reconoce como su autoridad. Cuando uno no lo obedece, no lo reconoce como su autoridad. Es muy simple. Tú y yo, de repente, yo tengo hijos. Y si mis hijos me dicen, papá, tú eres mi papá, tú eres mi papi. Pero cuando yo les doy órdenes y ellos no lo hacen, entonces simplemente están diciendo de boca para afuera, porque no están reconociendo a mí realmente como su padre, como su autoridad. Entonces de repente tú pasas por la vida, sí, Dios es mi padre, yo lo amo a Dios, Él es todo para mí, pero a la hora de la hora, tú no obedeces su palabra, no tomas en cuenta su consejo, no practicas y no caminas bajo las órdenes de tu padre. Entonces, ¿realmente es tu padre? Si un hijo no reconoce la voz de su padre y no lo toma en cuenta, entonces no lo está reconociendo verdaderamente como su padre. Por eso digo, hay gente que quiere un salvador, pero no quiere un señor. Es como, sí, Diosito, ahí lindo. Dios ahí, aquí, pero acá adentro yo mando. Tu Dios hasta aquí, pero yo aquí mando. No, así no funciona. Si quieres una relación con Dios genuina, verdadera, no es bajo tus términos, es bajo los términos de Dios. Es como los padres decimos, mientras estés en mi casa, vas a cumplir las reglas de esta casa, vas a respetar los horarios, vas a respetar a tu madre, vas a respetar a tus hermanos, vas a vivir bajo unas reglas que van a hacer que la convivencia sea mejor y van a hacerte a ti una mejor persona también. Pero no es que, ok, pero cuando estoy fuera, no, estás bajo mi casa, estás bajo mi cobertura, estás reconociendo mi autoridad y caminas bajo esto. No es a Dios cuando quiero y cuando no quiero, no. Cuando tú reconoces a Dios como tu autoridad, entonces reconoces que Él ordena sobre tu vida, manda sobre tus caminos y ya no puedes tú seguir haciendo lo que a ti te da la gana. Entonces, amados hermanos, quiero que entendamos esto. Dios no nos da invitaciones, Dios nos da mandamientos, Dios nos da mandatos que hay que cumplirlo. Cuando tú como padre o como madre le das una orden a tu hijo, tú esperas
porque es tu hijo y se sobreentiende que está sujeto a tu autoridad, lo ponga en práctica. Cuando no lo hace, simplemente te sientes desautorizado, te sientes como que Él no te reconoce y te sientes básicamente como que Él no te ama. ¿Cierto? Entonces, es lo mismo que pasa con Dios. Tú no puedes decirle, Dios, tú eres mi padre y al final hago lo que me da la gana. No es congruente, no encaja, no ocurre de esa forma. Hebreos capítulo 3, verso 15 al 17 dicen, tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hubo gente que escuchó la voz de Dios, vio cómo Dios los sacaba de la esclavitud, pero endurecieron su corazón y no quisieron y quisieron seguir su vida así. De repente tú estás escuchando el mensaje esta mañana y dices, bueno, sí, Dios bendice al que es obediente, pero eso no va conmigo. Yo tengo mis bendiciones. Yo, mira, no he necesitado ponerme a cuentas con Dios, ordenar mi vida bajo la autoridad de Dios para yo poder tener bendición. Déjame decirte que eso es lo que tú llamas bendición. Yo lo pongo entre comillas, por una razón. Porque mucha gente piensa que es bendición lo que viven. Pero quiero decirte algo en esta mañana. La bendición, si no trae paz, no es bendición. La palabra de Dios dice que cuando Dios da riqueza, no añade tristeza con ella. La bendición, que es producto de la obediencia a Dios, de vivir una vida en obediencia a mi Padre, a mi Dios, esa bendición siempre trae paz. Si tú estás teniendo una bendición, pero no estás teniendo paz en tu vida, sino que más bien esa riqueza, esa bendición, está trayendo más angustia, está trayendo temores, está trayendo desesperación, está trayendo intranquilidad a tu vida, entonces no es bendición. Es cualquier cosa que lo quieras llamar, es dinero, es casa, es una pareja, es lo que tú quieras llamarle. Pero la bendición que viene de Dios trae paz. Paz. Esa es la característica de una bendición de Dios. Entonces, amado hermano, Dios quiere bendecirnos, pero la bendición es producto de la obediencia. Juan capítulo 14, verso 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Así de simple y claro. Mucha gente que dice, no, por favor, ¿cómo yo no voy a amar a Dios? Por favor, dicen, ¿cómo es posible que pienses que yo no amo a Dios? Obviamente, yo amo a Dios, Él es lo más grande, Él es mi Padre, Él es mi papito. Pero viven bajo sus reglas, pero viven bajo su propia inteligencia, pero viven bajo sus propias normas, y no como la palabra de Dios dice. Y acá la palabra de Dios es muy clara, dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Si tú estás diciendo, o tú dices, yo amo a Dios, entonces yo entiendo que estás diciendo, yo obedezco la palabra de Dios. No existe una separación entre amar a Dios y obedecer la palabra de Dios. No, es congruente, complementario, es necesario, están unidos. El que dice amo a Dios, dice obedezco la palabra de Dios. Es tácito. Y el que dice obedezco la palabra de Dios, está diciendo amo a Dios. Y aquí Jesús mismo lo dice, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Entonces, amado amigo, amada amiga, es necesario obedecer la palabra de Dios para vivir una vida de bendición. Sin obediencia no hay bendición. Deuteronomio capítulo 5, verso 33 dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. ¿Qué dice la palabra? Sigan en el camino que Dios ha trazado. Vivan obedientemente el camino que Dios les ha mandado a caminar. Camina derecho, obedece la palabra y vendrá prosperidad, larga vida, y disfrutarán de esa larga vida en la tierra.
Esa es la promesa de Dios. Vivir en obediencia trae bendición. Vivir bajo la autoridad de Dios trae bendición. Yo puedo bendecir a mis hijos. Yo tengo autoridad sobre esos hijos y puedo cuidarlos porque ellos están unidos a mí, viven una vida dependiendo de mí y viven una vida en obediencia a mí como su padre, y obviamente yo los bendigo. Yo los bendigo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En conclusión, amado, una vida sin sujeción a la autoridad de Dios es una vida en caos. Y una vida en caos es ausencia de paz. De paz, no hay paz. Santiago capítulo 4, versos 7 al 9 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios. Si has estado viviendo solo, sola, apartada, viviendo bajo tus reglas, bajo tu bendición, hoy es una oportunidad que Dios te está dando. Por eso estás escuchando este mensaje, para realmente experimentar, vivir una vida dependiendo de Dios, bajo su autoridad, bajo sus reglas, bajo sus principios. Porque ahí está la bendición, en una vida de obediencia. Y por eso te quiero poner un ejemplo muy claro. Acá tengo una mandarina. Esta mandarina la acabamos de comprar hace muy poquito y obviamente tiene un tiempo de vida. ¿Por qué? Básicamente porque está sola. Ya no está pegada a la rama, al árbol de mandarina, que lo alimenta, que lo nutre, que le da las vitaminas y le da vida. Probablemente en una semana esta mandarina, que tanto me gusta, ya estará seca o estará podrida y ya no la podré comer. Y eso es lo que pasa cuando tú vives una vida sola, bajo tus propias normas, por más que te veas bonito o bonita, como esta mandarina, esté jugoso, en algún momento ya no lo vas a estar. Y ese no es el propósito de Dios. Juan capítulo 15, verso 4, 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, yo soy el árbol, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Solo nada puedes hacer. En algún momento se va a podrir, en algún momento te vas a podrir, te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a deprimir. Pero unido a la vid, al árbol, a Jesucristo, a Dios, sujeto bajo su autoridad, unido en dependencia, en obediencia a Él, vas a poder llevar fruto, vas a poder ser de bendición, vas a poder traer paz a la gente, vas a vivir una vida de bendición. Yo quiero esa vida. Yo quiero vivir dependiendo de Dios, no de mis fuerzas. Quiero vivir unido a Dios. Quiero vivir una vida de obediencia a Dios, porque quiero vivir en una vida de bendición. Y así es como he decidido vivir mi vida. Y es como le digo a mi hijo, ¿no? Cuando vamos al mercado, por ejemplo, Magdalena, que es un mercado muy populoso y hay poco estacionamiento. La otra vez fui al banco, cuando todavía no había esto de la cuarentena, y quería estacionarme y no encontraba un estacionamiento. Ahí es difícil. Pero me dijo: papá, ¿y ahora dónde nos vamos a estacionar? Tranquilo, Dios es mi Padre, le digo. Y cuando estábamos por llegar: papá, no hay estacionamientos, tranquilo, Dios es mi Padre. Y cuando estábamos por llegar, había un estacionamiento justo en la puerta del banco al cual yo iba. Y mi hijo me dijo: ¡wow! Y yo comencé a cantar: yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Es hermoso vivir bajo la autoridad de Dios. Es hermoso vivir bajo la dependencia de Dios. Es hermoso decir que Él es tu Padre. Y los que podemos decir Él es mi Padre es porque vivimos obedeciendo su palabra, dependiendo de Él, unidos a Él, orando, leyendo, viviendo una vida obedeciendo su palabra. Porque como hemos leído hoy día, el que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, vive dependiendo de mí, unido a mí. Y no como esta mandarina, solo. Esta mandarina puede ser tú, o puede ser esa mandarina que está unida al árbol y tener vida y vida en abundancia.
Dios quiere que tengas esa vida en abundancia. ¿Tú quieres? Si tú quieres, es muy fácil. Solamente tienes que creer, porque al que cree, todo le es posible. Y en esta mañana quiero orar contigo. De repente has sido como ese hijo pródigo. Y el hijo pródigo tuvo que regresar a casa. Tuvo que pedirle perdón a su padre. Le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado un hijo tuyo. Pero el padre le puso un anillo en su mano. Y ese anillo simboliza: yo soy otra vez tu padre. Ahora entra a mi casa. Y hizo un banquete, una fiesta para su hijo que regresó. Porque se arrepintió y volvió a estar bajo la autoridad de su padre. ¿Tú quieres estar otra vez bajo la autoridad de tu Padre, de Dios? Si es así, puedes orar conmigo esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amado Padre, en esta mañana te pido perdón. Perdón porque he estado lejos de tu voluntad. He estado viviendo bajo mi voluntad, bajo mis normas, bajo mis leyes. Ya no quiero seguir viviendo así. Perdóname. He pecado contra ti, Dios. Me he alejado de ti. Recíbeme como tu hijo. Yo te recibo a ti como mi Salvador y como mi Señor. Ordena mis caminos. Ordena mis pasos. Te necesito en mi vida, Dios. Quiero que seas mi Padre, mi autoridad. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder saber que tú has vuelto a la casa de tu Padre. Y ahora toca vivir bajo su autoridad. Y recuerda, el que ama, obedece. No hay más. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu corazón, porque para lo mío lo fue. Así que bendiciones y ya nos estamos viendo pronto.